El objetivo de esta serie, hermanos queridos, es capacitar a la iglesia para que aprendamos a hacer la gran comisión. Amén. Entonces, hermanos amados, iglesia del Señor, tenemos una identidad en Cristo. Recordemos un poquito. Tenemos una identidad. Nosotros somos hechura de Dios. Y cuando venimos a Cristo fuimos hechos hijos adoptivos de Dios. Tenemos una identidad. Ya somos algo. Somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de desobediencia, dice el apóstol Pablo. Pero esa identidad tiene un propósito. Entonces, el Señor nos rescató del mundo de las tinieblas, nos hizo sus hijos, pero nos asignó un propósito. Y todos los aquí presentes tenemos un propósito. ¿Cuál es? Anunciar las virtudes, o como dice el texto original, anunciar las proezas de Dios. Así que no puede haber en la tierra un creyente, un cristiano, un hijo de Dios que no cumpla esta palabra, porque estamos llamados a cumplir esta palabra. Por eso el énfasis de estas predicaciones es que ustedes y yo, hermano, aprendamos a evangelizar, aprendamos a compartir el evangelio de Jesucristo. Ese es el énfasis de esas enseñanzas, hermano. No es solamente que vengamos un domingo, un día a la semana y escuchemos y me voy y mi vida transcurre igual. Esa es la religión tradicional, hermano. Pero en Dios la cosa es diferente. ¿Qué más hemos hablado? ¿Qué implica salvar un alma? Léalo conmigo, por favor. Comprender ¿qué es la salvación? Otra vez, ¿qué implica salvar un alma? Comprender qué es la salvación, saber cómo y de qué manera se recibe la salvación y tener la seguridad de haber experimentado la salvación. Solo así se está capacitado para guiar a otros hacia la salvación. Y este párrafo es el que vamos a trabajar y estamos trabajando todo este tiempo. Ahora, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es? Es el acto de gracia mediante el cual Dios, por intermedio de su Hijo Jesucristo, con su obra sacrificial en la cruz del Calvario, paga la deuda y rescata al pecador de su estado de condenación adquirida por el pecado cometido de manera libre, consciente y voluntaria, logrando que ahora viva libre del secuestro del cautiverio de Satanás, siendo trasladado del mundo de las tinieblas a la luz admirable del evangelio. Eso es la salvación. Esa es una respuesta de la salvación. Repasemos otro concepto. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia de Dios. Esta buena noticia consiste en dos verdades. La primera es que el evangelio es poder de Dios para salvación. La segunda es comprender que Cristo murió, fue sepultado y resucitó cumpliendo las escrituras. Eso es el evangelio. Y como lo prediqué hace 8 días, ¿por qué razón debemos evangelizar? ¿Por qué razón debemos evangelizar? Acompáñenme en la lectura. Anunciar el mensaje del evangelio es un hermoso privilegio otorgado por Dios a sus hijos. Esta tarea ha de asumirse con toda la entereza, entusiasmo y con la certeza que no estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros hasta el final. Si está de acuerdo con mí, píquele el ojo al vecino que tiene a su lado. Así, bien duro. Vamos en este día a hablar de algo muy bonito que es la salvación de Dios. La salvación de Dios, el título.
El título. ¿Dónde está el título? Ah, ya. ¿Que las puse en desorden? No, sí, terrible, ¿sí o no? Y luego le echo la culpa a los del... Bien. Hoy vamos a hablar de la salvación de Dios. La salvación de Dios. Ya vimos qué es evangelismo, ya vimos qué es salvación, todos esos conceptos. Usted los tiene ahí en su celular. Yo sé que de alguna manera algunos han aprendido y a su manera usted lo explica. No tiene que aprenderse los conceptos como yo los digo. Tiene que tener los conceptos claros en su cabeza y usted puede utilizar los ejemplos y los recursos que usted tenga a su mano. Ahora, si se los quiere aprender, pues ya no pasa nada. Pero vamos a hablar hoy de la salvación de Dios. ¿Qué es la salvación de Dios? O más bien vamos a desarrollar la pregunta: ¿de qué me salva Dios? ¿De qué nos quiere salvar el Señor? Porque nosotros hablamos de salvación y le decimos a las personas: Dios te quiere salvar. Ahora yo le quiero preguntar: ¿Dios de qué quiere salvar las personas? ¿O usted a Dios de qué lo salvó? ¿De qué lo salvó usted el Señor? Usted dirá: soy salvo, pero ¿de qué me salvaría el Señor? ¿Lo salvó de la soltería? ¿Lo salvó de la pobreza? ¿Lo salvó de ir separado por la mañana a trabajar? Porque nosotros trivialmente llevamos la salvación a niveles tan bajos como ese, y no es malo. Pero nosotros creemos que si yo saco la mano y viene el bus con el puesto, ay, Dios tan lindo me dio un puesto. Y a veces pensamos que Dios reduce la salvación a un puesto, a conseguir una cita en la EPS, que cada vez es un milagro, a que me paguen un préstamo, a que yo consiga trabajo, a que me vaya bien en la ruta, a que yo llegue bien a mi destino de trabajo, a que cuando me monto en un avión ese pájaro no se vaya a caer. Y a veces creemos que salvación solamente es eso. Ahora, en el término estricto de la palabra, nada de eso es salvación. Nada de eso. Que Dios por su gracia y su misericordia nos bendice de muchas maneras, sí, totalmente cierto, pero eso no es el plan salvífico de Cristo. Entonces hoy vamos a comprender, hermanos, vamos a profundizar más en la salvación, pero desarrollando la idea de qué me salva Dios. Y si Dios me salva a mí de esos aspectos, yo entiendo que entonces a los demás Dios también los quiere salvar. Esto es una oportunidad para predicar el evangelio de Jesucristo y decirle: mira, Dios te quiere salvar a ti de esto, de esto, de esto y de esto. De eso te quiere salvar Dios. Entonces, acompáñeme a Romanos 1:16. Lo puede leer aquí también, que están todos los versículos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Yo hace muchos años creía, hoy no lo creo tanto, que el poder era para tumbar personas. Y en múltiples viajes a muchísimas iglesias que fui a predicar, a compartir, a ministrar, yo creía que el poder era hacer que la gente pasara adelante, poner manos y que la gente se cayera. Yo creía eso. Y cuando hacíamos campañas evangelísticas y cultos de avivamiento con el pastor Hugo Betancourt, hermano, eso era impresionante, cómo Dios hacía cosas en las personas. Y yo creo que Dios hace cosas en las personas. Hoy no practico ciertas cosas por convicciones personales, pero yo creía en ese entonces que el poder de Dios era eso. Pero cuando estudié la palabra del Señor y me profundicé más en la palabra de Dios, me di cuenta que el poder de Dios va mucho más allá. Que el poder de Dios no es una experiencia momentánea en un culto. Que el poder de Dios no es sentir cosas corporales en el cuerpo, porque entonces si una persona no siente nada, ¿no experimenta el poder de Dios? No, funciona así.
Entonces el evangelio no lo podemos reducir a sentir cosas. No lo podemos reducir a sentir cosas. Entonces la palabra dice que el evangelio es un poder para salvar. El evangelio es un poder para salvar. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces, si el evangelio es un poder y el evangelio tiene poder para salvar, la pregunta es, ¿cómo aplicamos ese poder? ¿Cómo se aplica ese poder en mi vida? ¿De qué me va a salvar el poder de Dios? ¿El poder de Dios de qué salva a las personas? ¿De qué lo salva? Y vuelvo y repito, ahí es donde nos equivocamos como cristianos, como evangelistas, porque vemos una pareja en conflicto y le decimos, vaya a la iglesia, que Dios puede restaurar su hogar. Ahora, ¿Dios lo puede restaurar? Sí. ¿Encontró la salvación? No. Entonces el énfasis, ¿cuál es? Que encuentren las dos, la salvación y que su hogar sea restaurado. Pero no podemos vender, ofrecer soluciones temporales, soluciones a problemas humanos, porque si la persona nunca se le resuelve el problema, le estamos vendiendo una mentira. Pongo un ejemplo. Una persona que llegue a sufrir de depresión, que hoy en día eso es muy normal, y usted le dice, venga a Cristo, que Cristo lo va a libertar y Cristo lo va a sanar y usted va a vivir en paz y va a disfrutar de una vida tranquila. Y la persona dice, sí, claro, lo necesita, lo quiere, y viene a la iglesia o va a la iglesia y hace todo lo que nosotros enseñamos, y sucede que pasan los años siendo cristiano, siendo hijo de Dios, y continúa con su problema de depresión. Yo le vendí un evangelio que no era. Le ofrecí una solución a un problema que quizás en esa persona no va a tener solución. ¿Estamos? ¿Sí me hago entender? Es como si alguien me dice, vaya a la iglesia que Dios le va a quitar el astigmatismo tan alto que tiene y la miopía tan alta que tiene, y ya no va a usar gafas y va a poder lucir esos ojos verdes amarillentos. Y yo, ay sí, gracias, gracias. Y Dios dice, no, vas a tener que usar gafas gruesas toda la vida. Entonces eso no es el evangelio. La palabra salvación, desglosemos la palabra salvación. La palabra salvación tiene un concepto muy amplio, pero básicamente salvación significa liberación de un estado o condición indeseable. Eso es salvación. Entonces vayamos encadenando el poder del evangelio. El evangelio es un poder que tiene la facultad de liberar a las personas de una condición indeseable. Por eso es salvación, si no, no sería salvación. La única manera en que una persona pide auxilio es cuando siente que se está muriendo. De lo contrario, no va a pedir auxilio. Entonces, para que el poder del evangelio sea efectivo en una persona, es necesario entender que esa persona no tiene salvación y por sí misma no se puede salvar. De lo contrario, no sería salvación. La salvación es el acto, la salvación es un acto externo, es algo que yo recibo. Por eso no decimos me salvé del infierno, decimos Cristo me salvó. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿qué hizo el pecado? ¿Qué hizo el pecado en su vida? ¿Qué hace el pecado en Daniel? ¿Y qué hace el pecado en las personas del mundo? El pecado ha traído consecuencias en la vida de las personas. A causa del pecado, el ser humano experimenta la pérdida de disfrutar de la comunión con Dios. Cuando hablo de comunión, olvídese de lo que está pensando. No es esa comunión.
Es una relación de cercanía con Dios. Recuerde que Adán y Eva, dice Génesis 3, que ellos escuchaban, oían la presencia de Dios cuando caminaban en el huerto y tenían una relación de intimidad. Y cuando el hombre comete pecado, esa relación de intimidad se rompió por completo. A partir del primer pecado que una persona comete, y cometió Adán y Eva, la presencia de Dios, la comunión con Dios desapareció del hombre. El hombre nace y vive totalmente separado de Dios. No tiene comunión con Dios. Ahora, esta decisión voluntaria, el pecado, es una decisión consciente y voluntaria que nosotros cometemos. Nadie comete un pecado por culpa de otra persona. Todos los pecados son voluntarios. Quizás a causa de una tentación, quizás a causa de algo, pero el pecado siempre será una decisión consciente y una decisión voluntaria. Ese pecado, hermanos, esa decisión voluntaria le acarreó al ser humano funestas consecuencias. Y las consecuencias que trajo el pecado en el hombre es precisamente de lo que Cristo quiere salvarlo. Entonces, Dios hizo al hombre completo. Dios hizo al hombre santo, con la capacidad de relacionarse con Dios de manera especial. Cuando el hombre toma la decisión de pecar, mancha su vida. Y como Dios es absolutamente santo y Dios no tiene comunión con el pecado, ¿qué hace Dios? Separa al pecador. Esto debate y rebate y contradice la enseñanza de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso es una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira completa. No es cierto. No es cierto que Dios ame a la persona y aborrezca el pecado. Le falta la mitad a esa frase. Porque si eso llegara a ser totalmente cierto, ¿por qué Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén cuando pecaron? ¿Por qué no expulsó el pecado? ¿No era más fácil? Según esta teoría, no. Adán y Eva pecaron, ¿y a quiénes expulsaron? Adán y a Eva, con todo y pecado. Cuando Adán cometió esos múltiples pecados que cometió con su capitán y con Betsabé, ¿a quién castigó Dios? ¿Al pecado o a Adán? A David. ¿A quién castigó Dios? A David. Así que no es tan cierto esa verdad. ¿Dios ama a las personas? Sí. Sí las ama. Pero también hay una parte de Él que aborrece al pecador. Por eso vino Cristo. Entonces Dios nos ama en la persona de Jesucristo. Dios nos ama a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Es totalmente diferente. El pecado, ¿qué fue lo que hizo? Que el hombre perdiera totalmente la comunión con Dios y fuera expulsado eternamente de la comunión con Dios. Eternamente de la comunión con Dios. Entonces vamos a mirar por lo menos 4 situaciones o 4 estados de los cuales la salvación se hace efectiva en una persona. ¿Los quiere aprender? Vamos a mencionar rápidamente y luego les explicamos. Primera, Dios nos salva de nuestra naturaleza pecaminosa. Segundo, Dios nos salva de nuestra culpabilidad ante Dios. Tercera, Dios nos salva de su ira. Y cuarta, Dios nos salva del castigo eterno en el infierno. Hablemos de la primera. ¿De qué me salva el poder del evangelio? Primero, me salva de mi naturaleza pecaminosa. Es el poder del evangelio, actúa en mi vida. Porque a causa del pecado, la Biblia enseña que el ser humano vive esclavizado de su pecado.
Y la Biblia enseña que el ser humano vive bajo el lazo o bajo los abarrotes o bajo el secuestro de Satanás. Pero la decisión de pecar siempre es voluntaria. Siempre es voluntaria. No es como dice el borrachito. Yo estaba en la sala de mi casa sentado muy tranquilo viendo las noticias y llegó el demonio y me sacó de la casa y me llevó a la tienda. Eso lo escuchamos muchas veces. Y con todos los pecados. Los que han visto ateos conmigo saben que eso se llama, ¿se acuerdan? La culpabilidad. Porque tendemos a culpar a los demás para decir, yo soy inocente. Eso es lo que ocurre. Y ese acto de entregarle mi responsabilidad al diablo, entregarle mi responsabilidad a otra persona, es una consecuencia de la naturaleza caída, es una consecuencia del pecado que se llama la culpabilidad. A causa del pecado, el ser humano cayó en un estado de esclavitud de su pecado y entró en una nueva naturaleza que se llama la naturaleza pecaminosa. Entonces debemos entender un concepto muy interesante que es el siguiente: el ser humano peca porque es pecador y no es pecador porque peca. Se lo repito, el ser humano peca porque es pecador y no es pecador porque peca. La Biblia enseña que la naturaleza del hombre está inclinada hacia el pecado. Es decir, que el hombre por naturaleza es un ser pecaminoso. Es pecaminoso. El pastor, el cantante, ¿cómo se llama? ¿El que le gusta? No, Liendo. El pastor Fabián Liendo dice: pecado no es lo que hacemos, pecado es lo que somos. Pecado no es lo que hacemos, pecado es lo que somos. Nosotros somos pecado. Es totalmente diferente. Entonces, ¿de qué me salva el Señor? De mi propia naturaleza pecaminosa. ¿De qué manera lo hace el Señor? ¿De qué manera el poder del evangelio se hace eficaz en una persona para salvarla de su propia naturaleza? Dicho de otra manera, yo soy mi propio enemigo. Mi naturaleza pecaminosa es mi peor enemigo, porque es mi naturaleza pecaminosa la que me lleva a pecar. Cuando a usted se le hace tarde por la mañana, por la razón que sea, y llega ante su jefe, y su jefe lo está recibiendo con con llamas de fuego, con los cachetes colorados y con el esfero haciendo así, adivinador, ¿quién sale a relucir en ese momento? La vieja naturaleza. Y en fracción de segundos la vieja naturaleza dice una mentira. Y se puede inventar la mentira más estúpida del mundo, o la más creíble del mundo, pero en ese segundo actúa la vieja naturaleza. ¿Lo ha experimentado en su vida? Se lo garantizo que muchas veces. Uy, pastor, ¿cómo me conoce? No, yo soy igual que usted. Porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo el evangelio de Cristo resuelve ese problema? ¿Cómo el evangelio de Cristo resuelve el problema de liberarme, salvarme de mi propia naturaleza pecaminosa? Vaya, por favor, acompáñeme a Juan 3:5. Solamente hay una manera: a través de la obra milagrosa del Espíritu Santo, el ser humano puede experimentar, escuche esto, el proceso de la regeneración, regénesis, recomienzo, reinicio, reseteo, cambiar el disco duro. Solamente eso lo puede hacer ¿quién? El poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Quiere decir, hermano, que cuando un pecador
es consciente de su naturaleza pecaminosa, es consciente que es pecador y obedece el llamado del evangelio, hermano, Dios a través de la persona del Espíritu Santo le da, le otorga, le entrega otra naturaleza. Esa otra naturaleza, hermano, hace que la persona comience a vivir entonces voluntaria y agradablemente de acuerdo a lo que Dios desea. Antes, en el estado natural, en la vieja naturaleza, amábamos lo que Dios aborrece. En la vieja naturaleza, el hombre ama lo que Dios aborrece. Dios aborrece el desenfreno sexual y el hombre ¿qué hace? Corre tras el desenfreno sexual. Dios aborrece la mentira y el hombre ama la mentira, porque para el hombre mentir es extremadamente fácil. Usted lo ha experimentado porque es mentiroso. Ay, no me diga eso, ¿no? Yo también. Porque la mentira está en nuestra boca. Así, hermano, así. Usted a su jefe le dice: ¿por qué no ha entregado el informe? Hermano, usted en 2 segundos se crea una mentira y la dice. Y si su jefe no tiene discernimiento, le cree. Pero usted sabe que acabó de decir una mentira. Y después de que usted la dice y el jefe se va, usted dice: ¿le ha pasado? Levante la mano al que le ha pasado. A los demás, gracias, hermano. Adópteme, hermano, adópteme, por favor. Somos 4. Adópteme para saber cómo vivir sin decir mentiras. La obra del Espíritu Santo, la salvación de mi naturaleza del Espíritu Santo viene y me capacita de tal manera que ahora mi deseo voluntario y agradable, ¿cuál es? Obedecer lo que Dios demanda. Entonces, cuando yo he pasado del estado de la vieja naturaleza a la regeneración de la buena naturaleza, viene mi jefe con la misma pregunta: Daniel, ¿por qué no ha entregado el informe? En esos mismos 2 segundos, como ahora Daniel quiere hacer la voluntad de Dios, Daniel le dice la verdad. Así la verdad le cueste un regaño. No, señor, no he alcanzado, no lo he hecho, estoy embolatado, se me olvidó, se me pasó por alto. Y el jefe seguramente se va a poner de mal genio. Pero por evitar el mal genio yo invento una mentira. Pero cuando el Espíritu Santo ha hecho esa obra en mi vida, yo digo la verdad, pase lo que pase. ¿Está de acuerdo conmigo? De eso me salva el evangelio, de mi propia vieja naturaleza. Juan 3:5, ¿qué dice? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en nosotros? Un nuevo nacimiento. Esa vieja persona debe morir. El viejo Daniel debe morir. Dígalo con su nombre: el viejo debe morir. Debe morir. Y esa obra la hace ¿quién? El Espíritu Santo. No se vaya a matar, por favor, entiéndame. Eso es analógicamente, ¿no? No me llame esta noche Estefanía, pastor, Jason tiene... No. Analógicamente hablando. Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido ¿qué? Sepultados. ¿Dónde quedó el viejo hombre? En la tumba. Por tanto, hemos sido sepultados, mire, ¿con quién? Con Él, con Cristo, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Así que, hermano, señora, hablamos después, hermano.
Nacer de agua es nacer de la palabra, porque el agua es la palabra de Dios. En primera instancia es eso. Segundo, está haciendo alusión al bautismo, ¿sí? Porque el bautismo es un símbolo. Cuando yo salgo del agua, estoy simbolizando que he nacido de nuevo. Es eso. ¿Listo? Culturízate con Dani. Bien. ¿Dónde iba? No sé. Romanos 6:4. Bueno, no sé, me perdí. Efesios 4:24. Cuando la paloma regrese, dice: y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Aquí encontramos otro concepto de la nueva vida. Esa nueva vida, aquí según Pablo a Efesios, dice que debemos vestirnos de un nuevo hombre, una nueva persona, una nueva naturaleza. Pero esa nueva naturaleza debe ser conforme a Cristo. Por eso el objetivo de Gálatas, por ejemplo, era que Pablo decía que yo tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así que Dios desea que Cristo sea formado en nosotros, a tal punto que en la oficina donde usted y yo trabajamos, las personas no nos vean a nosotros, vean a quién. Está como duro, ¿sí o no, hermano? Está como duro, hermano. ¿Qué verán nuestros compañeros cuando nos miran? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué verán mis compañeros alrededor cuando ven a este calvito super divi? ¿Verán a Cristo? Y cuando a Daniel se le alborota el chispero, ¿será que ven a Cristo? ¿Qué hablarán mis compañeros cuando yo no estoy al lado de ellos? No, en serio, yo me hago esas preguntas. ¿Qué dirán mis jefes de mí? Nunca me lo van a decir, por supuesto. O me dirán lo que yo quiero escuchar. Pero el objetivo es que Dios sea moldeado en nosotros. Terminemos este primer punto. ¿De qué me salva el Señor? De mi propia naturaleza de pecado. ¿De qué quiere salvar Dios al mundo? De su propia naturaleza pecaminosa. Todo el mundo tiene una inclinación. ¿Cuál es? Al pecado. Al pecado. Los estudiosos de la Biblia lo describieron en la Edad Media de la siguiente manera. Voy a chicanear. Non posse non peccare. Aprende a hacerlo para que chicanee. Non posse non peccare. Ay, repítalo, hermano, déjeme ser feliz. Non posse non peccare. Ya que no hablo inglés, hable latín, hermano. Esto es latín. Entonces usted va donde el evangelista le dice non posse non peccare. Usted queda como un príncipe. Uy. Eso significa que el hombre no puede no pecar. El hombre no puede no pecar. Eso es lo que significa, eso es lo que dijeron los teólogos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva ¿a qué? A pecar. Y si hay algo que nosotros no podemos dejar de hacer, es no pecar. Ya lo hemos comprobado, hermano. Simplemente con la mentira. ¿O cuántos de ustedes cuando están cortando la cebolla y de pronto se corta, usted dice, ¡ay, gloria a Dios! ¿Alguno? Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No, hermano. Yo le puedo garantizar que usted algo dice. Y si usted es conductor y va por la calle y alguien lo cierra de aposta, hermano, usted no le dice incircunciso o arrepiéntete. No, hermano, a usted se le brota la carne, el apellido, hermano. Se le sale hasta el apellido del tatarabuelo. Y después que ha dicho todo lo que dijo, después dice, ¿verdad que yo el domingo fui a culto y el domingo hay que volver? Segundo, ¿de qué me salva el Señor? El Señor me salva de la culpabilidad ante Dios. El poder del evangelio tiene la capacidad de salvarme de mi culpabilidad ante Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano?
Devolvámonos al pecado. A causa del pecado cometido de manera voluntaria y consciente y satisfactoria, muchas veces el hombre que hizo repudió la autoridad divina. Y a causa del pecado, hermano, nosotros infringimos la ley de Dios. Entonces, como mi pecado es voluntario y yo infringí la ley de Dios, y Dios es santo y Dios es justo, ¿qué hace Dios? Actúa en justicia. ¿Cuál fue la justicia de Dios con Adán y Eva? Se van. De esos niños, diría mi esposa, se me sale del salón. No, ya no se puede, creo. En mi época sí. Y uno era feliz que lo sacaran del salón. Y Jesús le dijo a Adán y Eva: se me salen del salón. Esa fue la consecuencia del pecado. Quiere decir que a causa de nuestro pecado, nosotros somos culpables por nuestro pecado delante de Dios. Toda persona delante de Dios es culpable por su pecado, y como es culpable, debe recibir el justo castigo de Dios. ¿Cómo la ve, hermano? Usted y yo somos pecadores. Pecamos. Cuando yo peco, ofendo la santidad de Dios. Y como Dios es santo, Dios debe actuar en perfecta justicia. Y la justicia de Dios dice que el pecador debe pagar por su pecado porque es culpable. Usted y yo delante del trono de Dios somos ¿qué? Culpables. ¿Culpables de qué? De mi pecado. De esa mentirita piadosa que usted dijo ayer por la mañana. Usted es culpable. Usted es el responsable delante de Dios. Y como somos responsables de Dios, somos culpables y merecemos el justo castigo del Dios soberano. Ahora, ¿a Dios se le fue la mano con Adán y Eva? ¿Usted qué cree? Pero pues simplemente comieron la fruta. Simplemente fue un mordisco. No era para tanto. ¿O sí? ¿Qué cree usted? Dios exageró la nota. O sea, sí, se equivocaron, pero no, tampoco. O sea, si Dios sabía que Adán era débil, no, a Dios se le fue la mano, de verdad. No, de verdad que sí, hermano. No, a Dios no se le fue la mano. O sea, ay, yo ya me la estaba creyendo. No, hermano, a Dios no se le fue la mano. Porque Dios actúa conforme su santidad y conforme su justicia. Y la justicia, el castigo justo por el pecado que cometió Adán y Eva era expulsarlos. Y así fue el castigo que Dios emitió. ¿Por qué? Porque ellos eran responsables por el pecado que habían cometido. Usted y yo no somos diferentes a Adán y a Eva. Somos culpables delante de Dios por el pecado que hemos cometido. Ahora, si usted y yo por nuestros pecados somos culpables, hermano, estamos metidos en un problema gravísimo, porque si soy hallado culpable en el juicio eterno, hermano, me espera lo mismo que Adán y Eva. Carta de divorcio, carta de expulsión, se me va. De hecho, ya nos dijeron, se va. Porque Romanos dice, por cuanto todos pecaron, ¿cómo están? ¿Aquí están todos? A causa de su pecado, ¿usted cómo está? Destituido. ¿Usted entiende la gravedad? ¿Entiende la gravedad de ese versículo? Ahora estamos viendo cómo el evangelio nos salva de eso. Entonces, Romanos 3:24. En la cruz del Calvario, hermano, en la obra redentora de Cristo, se satisfizo o se cumplió o se pagó la culpa de nuestros pecados. Yo era culpable. Yo debía pagar por mi pecado. Pero
Como cantábamos ahorita, aún si yo vendiera mi vida, fallaría. Aún si todos nosotros nos sacrificáramos y muriéramos todos en una misma paila, todo nuestro sacrificio no alcanzaría. Sería totalmente en vano. Así que no hay sacrificio humano que pueda saldar la deuda eterna que nosotros tenemos con el juez supremo. Por esa misma razón, porque es una deuda eterna y no puede ser pagada por un mortal, el Eterno tenía que venir y pagar la deuda eterna. Por eso el eterno Hijo de Dios se subió a la cruz del Calvario, siendo Dios y siendo eterno. La deuda que él iba a pagar sí cumplía los estándares que exigía la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios exigía que se debía pagar por la culpa y por el pecado del transgresor. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario? Cristo tomó mi lugar. El justo murió por los injustos. El que no cometió pecado se hizo pecado para que los pecadores obtuviéramos el perdón de nuestros pecados, saldar la deuda. Perdón significa pagar una deuda. Eso es lo que significa perdón. Lo que Cristo hizo en la cruz fue pagar su deuda, que era impagable, que no había poder humano que lo pudiera pagar. Romanos 3:24 lo dice de la siguiente manera: siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No, este es otro versículo que aquí pudiéramos durar semanas enteras, pero rápidamente. ¿Qué ocurrió en la cruz? Y en la resurrección, sobre todo, la justificación. ¿Qué es eso, hermano? Mire lo glorioso de cómo el poder del evangelio me libra de la culpa. Delante de Dios yo soy culpable. La ley que demanda que el culpable muera, pague. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. O sea, hay una sentencia de muerte. Pare de contar. Uy, Dios es como bravo, oiga. Muy severo el Señor. No, qué cosa tan terrible. Entonces Cristo se sube a la cruz, coge todos nuestros pecados, los lleva sobre sí. Estando en la cruz, ¿qué hace? Paga la deuda. ¿Con qué se pagó la deuda? Con su sangre. Por eso cantábamos ahorita: preciosa sangre que se derramó. Hay una canción herética que dice que no sabré cuánto costó mi salvación. La persona que la compuso tiene que conocer a Cristo, porque sí sabemos cuánto costó nuestra salvación. Nuestra salvación costó la sangre de Cristo. Se pagó el precio más alto. Entonces Cristo, estando en la cruz, derrama su sangre, muere, y con esa muerte la justicia está siendo satisfecha, porque la justicia decía: el alma que pecare morirá. La justicia decía que la paga del pecado es la muerte, y Cristo cumplió esos versículos. En Cristo se cumplieron esos versículos. Cuando Cristo está en la cruz, muere, derrama su sangre, satisface la justicia, y entonces el Padre ve ese sacrificio, ve esa sangre derramada, ve el cordero muerto, y Dios dice: la deuda quedó saldada. ¿No le parece maravilloso? Hermano, esto es, hermano, película de Hollywood, pero en la vida real. Eso ocurrió. ¿Y por qué usted y yo delante de Dios podemos resolver el problema de la culpa? Porque Dios miró a su Hijo, miró al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo que el Cordero de Dios hizo, satisfizo o cumplió las demandas de la justicia. Y por eso hablamos de los méritos de Cristo. Dios dice: este sí era el Cordero que podía quitar el pecado. Entonces Cristo se va delante del Padre y dice: ahora, Señor, la deuda que tenía Nayixa contigo,
que es una deuda eterna, que ella no puede pagar, que ella es culpable por su pecado, que tiene que morir, que tiene que irse al infierno. Ahora, si ella obedece el llamado de la salvación, puede obtener el beneficio. Ahora póngale su nombre. Eso se llama la justificación. Ahora delante del Padre nosotros somos presentados justos, no pecadores, porque somos pecadores. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario somos presentados justos. Es decir, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ya no tengo deudas. Ya no tengo deudas. Todos mis pecados fueron. Ahora, ¿usted por qué sigue pidiendo pecado por ese perdón por ese pecado que cometió hace 15 años, 20 años, 30 años? Y se sigue dando látigo. Si la palabra dice que en la cruz fueron perdonados, ¿cuántos? Todos. Delante de Dios, ¿usted cómo está? Justificado. Es decir, mis pecados fueron perdonados. Mi deuda fue cancelada completamente. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios por eso? Amén. Maravilloso, hermano. Eso hace el poder del evangelio. Me salva de mi culpabilidad. Imagínense. Tercero, para ir avanzando. Dios santo, el tiempo va que corre. El poder del evangelio me salva de la ira de Dios. Ah, no, pastor. Qué pena con usted. Pero Chuchito lindo no va a juzgar a nadie. Dios no me juzga, porque Dios no juzga a nadie. ¿Eso lo he escuchado? N veces. Dios es amor y como Él es amor, Él no va a castigar a nadie. Eso lo dice en la Biblia, pero yo no creo en eso. Bien, pues la Biblia me enseña que a causa del pecado cometido de manera consciente, voluntaria y satisfactoria, el hombre desobedeció la voluntad de Dios, ofendió la santidad de Dios y como consecuencia Dios reacciona en justicia y queda expuesto a su ira. Todos los pecadores están expuestos a la ira de Dios. Todos los pecadores, hermano. De hecho, Romanos 1 dice que el hombre está bajo la ira de Dios en este preciso instante. Lea todo Romanos capítulo 1, pero acompañen por lo menos a Romanos capítulo 5, versículo 9. Hablando de la liberación de la ira, dice: entonces, mucho más, habiendo sido ahora ¿qué? Justificados, mire, por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Qué hace el poder del evangelio? Me libra de la ira de Dios. Cuando Dios al final de los tiempos desate su ira sobre esta tierra y desate su ira sobre los que no obedecieron el mensaje de salvación, los que hayan venido a Cristo y hayan sido justificados serán libres de la ira de Dios. ¿Entiende usted el poder del evangelio? Ese es el poder de lo que está hablando el apóstol Pablo en Romanos. Entendamos un poquito la ira de Dios. Aquí no me voy a demorar mucho. Génesis 3:23 para los que toman nota. Génesis 3:23. La primera humanidad experimentó la ira de Dios. ¿Cómo se manifestó la ira de Dios en la primera humanidad? Se van. Y no solamente los echó con maldición. Ay no, pues que Dios no maldice a nadie. Lea su Biblia, hermano. Deje de leer con Dorito. A la mujer la maldijo, al hombre lo maldijo, a la serpiente la maldijo. Y la tierra fue maldecida. ¿Por culpa de quién? De Adán. No el pecado, de Adán. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Siempre culpable es otro. Es otro. No, hermano. Yo. ¿Señora? No.
Pobre, ¿por qué culpamos a la pobre Eva? Lo que pasa es que Dios le entregó la responsabilidad a Adán. Génesis capítulo 2, Dios le habla a Adán y Dios le dice, el Cristo Rasta le dice a Adán, Adán, va a tocar quitarla para no montársela más. Le dice a Adán, de ese árbol no vas a comer, a Adán, ¿cierto? Luego más adelantico Dios le trae a Eva. Por eso cuando yo hablé del hogar, el hombre es el profeta del hogar. Luego Adán le dice a Eva, mi amor, mi vida, mi terruño, ¿sí? Dios dijo que de ese árbol no comamos. Así pasó. Luego viene la serpiente y ¿a quién aborda? A Eva. Y convence y engaña a Eva y Eva come. Pero ¿quién era el protector de la familia? ¿Quién era el protector de Eva? ¿Quién era el que debía cuidar el Edén? ¿Quién es el responsable? Adán, no Eva. Pero los dos pecaron, pero los dos desobedecieron. Entonces, la primera humanidad experimentó la ira de Dios y fueron expulsados. Segundo, Mateo 27:46. Cristo en la cruz del Calvario recibió la ira de Dios. Cristo en la cruz recibió toda la ira del Padre. ¿Usted logra entender eso, hermano? Lea Isaías 53. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, muriendo por usted y por mí, dice la Biblia que Cristo recibió y que el Padre desató toda su ira sobre su Hijo. Hermano, usted y yo no aguantaríamos ni la mirada de Dios, porque seríamos totalmente desaparecidos, hermano. Romanos 1:8-32, como les dije ahorita, la actual humanidad hoy está experimentando la ira de Dios. Apocalipsis 20:10, 21:11, Juan 5:29, Daniel 12:2, le repito, Apocalipsis 20:10, 21:11, Juan 15:29, Daniel 2:12, Daniel 12:2, perdón. La Biblia enseña que todos los pecadores no arrepentidos estarán al frente del juez supremo para ser juzgados. Nosotros, por la palabra de Dios, estamos esperando dentro de muchos dos acontecimientos. Desde nuestra teología, desde nuestra declaración de fe, desde nuestra creencia, nosotros estamos esperando dos acontecimientos. Uno, el tribunal de Cristo, y dos, el juicio final. Cuando Cristo venga en gloria por su pueblo. Pablo habla que habrá un tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo los hijos de Dios serán juzgados para galardones. Porque los hijos de Dios, sus pecados fueron juzgados ¿dónde? En la cruz del Calvario. Así que delante de Dios yo ya no tengo deuda. Mis deudas ya fueron juzgadas en la cruz del Calvario. A mí me espera el tribunal de Cristo, donde ahora mi vida cristiana y mis frutos cristianos serán galardonados, serán recompensados para coronas o para no coronas, mas no para no condenación. Allá en el cielo, muchas personas no van a recibir nada, porque no hicieron nada con su vida cristiana, no sirvieron a Cristo, no hicieron, ni calientabancas fueron. Y va a haber un trono, un galardón que diga para los calientabancas, y muchos van a decir, yo ni siquiera iba a la iglesia, pero ahí va a estar. Al menos fue salvo, qué carajo. Otros van a estar ahí. Y cuando el Señor comienza a dar sus galardones, se van a quedar con los crespos hechos, porque su nombre no va a aparecer. Porque fueron esos cristianitos que solamente venían a comer y a engordar sin empacharse. Otros van a recibir una tapita de Coca-Cola. Algo hicieron, ¿sí? Algo. Otros van a recibir unas coronas, hermano, impresionantes.
porque fueron esos siervos fieles de Cristo. Yo no sé usted qué va a recibir, hermano. Yo espero que usted esté encaminando su vida cristiana, su salvación, que ya es salvo. Los demás no, ojalá se salven, a recibir coronas de Cristo. ¿Usted se imagina lo que narra Juan en Apocalipsis, que dice que la iglesia de Cristo recibió sus coronas y cuando se presentó delante del Cordero las postraron delante de sus pies? ¿Usted se imagina los que no hacen nada por Cristo? Que ni oran, que ni leen la Biblia, que mucho menos se evangelizan, que no hacen nada, llegan allá y qué pena, Señor, qué vergüenza con usted, Señor. Es como cuando uno le invitan a un cumpleaños y llega sin nada, qué pena, disculpe. ¿A qué vino a comer ponqué, Señor? Bueno, ¿y el otro acontecimiento cuál es? El juicio final. Cuando todos los pecadores no arrepentidos, los pecadores arrepentidos se salvan, los pecadores arrepentidos recibirán algún galardón o ningún galardón, pero los pecadores no arrepentidos vendrán a la resurrección final. Y es cuando Apocalipsis dice que todos, pequeños y grandes, estarán delante del trono de Dios para recibir su sentencia final. No para escuchar una oportunidad de salvación, porque ya han sido muertos, sino que se les va a decir por qué razón van a ir y por qué razón serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, la palabra arrojar ahí no es, por favor evacúe, Señor, el guarda lo va a acompañar hasta la puerta. No, hermano. En el griego, arrojar significa lanzar con violencia. Yo no quiero estar ahí. No tengo pelo, pero me cogerán del agua. No, hermano. Usted se imagina los mechudos, de ahí los van a coger y ¡zas!, hermano. Serán lanzados, arrojados con violencia al infierno. Y allá en ese momento ya estará el falso profeta, el anticristo y Satanás siendo condenados eternamente. No estamos en escatología, hermana Elsa, pero le respondo la pregunta. Desde nuestra escatología, porque hay varias escatologías, ese versículo que usted leyó es para los de la gran tribulación. Nosotros creemos que Cristo viene, la iglesia es llevada, las bodas del Cordero, segunda venida de Cristo. Mientras tanto en la tierra está la ira de Dios, los 3 años y medio de tribulación, la gran tribulación. En ese proceso, Apocalipsis, los textos de Apocalipsis, Mateo 24 y Mateo 25, en ese proceso de tiempo, esos pasajes es que cobran valor. ¿Nosotros estaremos en el cielo? No. ¿Listo? Bien. Cuarto, ¿de qué me salva el evangelio? Y con esto vamos finalizando. No sé qué horas son. Cuarto, Dios me salva del castigo y la condenación eterna. El poder del evangelio tiene la habilidad de salvar, de rescatar a las personas del castigo y la condenación eterna. Quiero preguntarle, hermano, si una persona muere sin Cristo, ¿para dónde se va? ¿Por qué le da miedo contestarlo? O sea que esa persona ya está condenada. ¿Cómo así, pastor? Sí, Señor. Escuche la gravedad, hermano. Toda esa gente que está afuera, que no tiene a Cristo en su corazón, que no han sido justificados, ya están condenados, ya están bajo una sentencia condenatoria. No es que se muera a ver qué pasa, como dicen muchos, a ver si Chuchito lindo tiene misericordia de mí. No, hermano. Como me dijo esta chica a la que estoy evangelizando, cuando yo llegue al cielo, San Pedro va a abrir el libro y me va a leer, a ver si entro o no entro.
La gente ve la salvación así como llamando a lista, Aya, Chao, García. La gente cree que la salvación es eso. No, hermano, la salvación es algo realmente serio. Entonces, el poder del evangelio tiene la facultad de salvarme ¿de qué? Del castigo y la condenación eterna. Ahora, permítame aclarar algo, hermanos. ¿Cuántos saben que Satanás es el rey del infierno? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Lo ha leído? ¿En dónde lo ha leído? No compren Biblias piratas, porque en ningún versículo dice que Satanás es el rey del infierno. No dice eso en la Biblia. Eso es una creencia mitológica, evantólica, panderetólica, católica, todo lo que usted quiera. Satanás en el infierno en este momento, el lago de fuego y azufre está desocupado. La Biblia dice en Apocalipsis que el diablo será lanzado con el anticristo y el falso profeta y serán castigados eternamente. La gente cree que Satanás en el infierno tiene un tridente y le va a estar chuzando la cola a las personas. ¿Por qué pecaste? Por mentiroso. ¡Tin, tin, 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 tin! No, hermano. Y ni les cuento lo que la gente dice en visiones falsas que han visto. Ni les cuento esas ridiculeces con que sale la gente. ¿Sí? Porque a uno le das, pero, o sea, una tarde de humor. Lo que la gente dice que fue y vio. Jesucristo. Hermanos, en el infierno, Satanás, el falso profeta y el anticristo y los pecadores no arrepentidos serán, escuche, castigados, atormentados, día y noche, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, aunque en la eternidad no hay ni día ni noche. Y de eso el poder del evangelio quiere salvar a las personas de esa muerte, de ese lugar horrendo. El Señor quiere salvar a las personas. Acompáñenme a Mateo 25:46. ¿De qué manera entonces el poder del evangelio actúa en una persona para ser salva? ¿De qué manera? Mateo 25:46, ¿qué dice? Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Un compañero dice lo siguiente de trabajo: ¿para qué cielo? Dice él, ¿para qué cielo si en el infierno vamos a tomar cerveza toda la vida fría? Qué triste, hermano, escuchar eso. Qué falta de entendimiento de lo que significa la realidad del infierno. Y Romanos 8:1, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas andan conforme al Espíritu. ¿Qué hace el poder del evangelio? Me libra de la condenación eterna. Tengo más puntos, pero el tiempo se nos fue. Solo recordemos: el poder del evangelio tiene la habilidad de cambiar milagrosamente un estado indeseable o un estado paupérrimo. El gran problema es que para las personas que no tienen a Cristo, no disciernen y no entienden que están viviendo en un estado paupérrimo. Ellos creen que están bien, que son buenos, que todo lo que hace está bien. Por eso hay que anunciar las viejas malas,
las malas viejas del evangelio. Hay que mostrarle a las personas que realmente son pecadores y que realmente están mal. Por eso no cabe ese evangelio de ofertas milagrosas, hermano. A la gente hay que hacerle ver que realmente está mal y que es verdad. En ese momento, cuando una persona sea consciente de su verdadero estado espiritual delante de Dios, es que va a decir: Cristo, sálvame. Antes no va a ocurrir. Entonces, ¿de qué me salva el evangelio? Primero, ¿de qué me salva el evangelio? Mírenme a mí, no se distraigan. ¿De qué me salva el evangelio? No, primero me salva de la vieja naturaleza. Repítalo: el poder del evangelio me salva de la vieja naturaleza. Eso es lo que tengo que yo entender para ir a evangelizar. ¿De qué me salva el poder del evangelio? Segundo, de la culpabilidad ante Dios. Delante de Dios yo soy culpable y el evangelio me libra de la... No me quita la responsabilidad, ojo con eso. Me salva de mi responsabilidad. Es decir, Cristo toma mi lugar. Tercero, ¿de qué me salva el evangelio? De la ira de Dios. Y cuarto, ¿de qué me salva el evangelio? Del castigo eterno y de la condenación eterna. ¿Sabía esto? Ahora sí cobra valor la pregunta que hicimos al comienzo: ¿cómo puedo obtener la salvación? Pues ahí tienen ustedes hoy elementos, argumentos, para cuando una persona le pregunte, usted ya tenga que responder. ¿Qué debemos hacer? Aprendernos eso. Apréndaselo, hermano. Téngalo escrito. De hecho, en el WhatsApp ya debe estar escrito. Apréndaselo para cuando Dios en su gracia le dé la oportunidad de predicarle a alguien, usted ya lo tenga en su cabeza y no diga: ay, si el pastor estuviera aquí, o si usted hubiera ido el domingo, predicó lo más de bonito. No, ahora le toca a usted predicarlo. Oremos, incline su rostro, por favor. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Señor, tu evangelio es poderosísimo, Señor. Tu evangelio es grandísimo. Tu evangelio es maravilloso, Señor. Gracias. Gracias por tu sangre preciosa, con la cual se pagó en la cruz del Calvario todos los pecados, Señor. Gracias te damos porque en la cruz del Calvario, Señor, por tu obra preciosa, nos entregaste otra naturaleza, Señor. Hemos sido llamados a nueva vida. Gracias. Gracias por darnos una nueva vida, Señor. Una nueva vida que cada día se va perfeccionando, se va santificando, se va pareciendo más a ti, Señor. Como dice el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo, Señor. Gracias por obrar eso en nuestras vidas, Señor. Muchísimas gracias. Gracias te damos, Señor, por librarnos de la culpa, Señor. Gracias. Porque tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gracias porque en la cruz del Calvario nuestra culpa fue pagada. Nuestra deuda fue satisfecha con tu preciosa sangre, Señor. Gracias por eso. Señor, gracias porque aunque al mundo le espera un tiempo de ira, y aunque el mundo en este momento está también sufriendo tu ira, Señor, nosotros por el sacrificio de Cristo hemos sido salvos de la ira, Señor, y creemos que seremos protegidos del momento de la ira, Señor. Gracias te damos, Padre,
porque gracias a la muerte de Cristo hemos escapado de la condenación eterna, Señor. Gracias. Tómese un momentico y dígale: Señor, gracias. Gracias por esa salvación tan grande, Señor. Quiero orar por esta iglesia, Señor, y pedirte que esta iglesia entienda el llamado que tú nos has dejado, Señor. Padre, así como a los discípulos les abriste el entendimiento para que entendieran la salvación, yo quiero pedir, Señor, que a esta iglesia el entendimiento le sea abierto para entender los principios de la salvación, Señor, y que entendamos que tenemos una identidad con un propósito, y que todas estas verdades escriturales se conviertan en nuestro diario vivir. Señor, te pido que despiertes en la iglesia una pasión, un fuego por predicar tu palabra, Señor. Despierta en nuestra iglesia, Señor, una pasión por los perdidos, dolor por los perdidos, Señor. Despierta en la iglesia, por favor, Señor, una pasión por aprender esta palabra, Señor, y que podamos estar listos y dispuestos a compartir tu palabra con vehemencia, Señor, con criterios, con argumentos y con el poder de la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Haz de nosotros ganadores de almas, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús.